cava inferior pasa por detrás del hígado, no se introduce al hígado, que se introduce la vena porta, ¿ya? Y se va a dividir, ¿ya? Pero por detrás del hígado pasa la vena cava inferior, por el surco de la vena cava inferior, y luego va a dirigirse la vena cava inferior al tórax, ¿no? Para llegar al corazón. Tiene su propio orificio. ¿Dónde está el orificio de la vena cava inferior? ¿En qué músculo? Diafragma. El músculo diafragma, ¿cierto? Recuerdan que el músculo diafragma tiene una porción central que es aponeurótica, se llama centro frénico, tiene la forma de un trébol. Ese es el centro frénico, en contacto con el pericardio. Entonces, ahí en el centro frénico hay un orificio, el orificio de la vena cava inferior. Por ahí llega al tórax. Los otros orificios que tiene el diafragma, por ejemplo, ya no están en el centro frénico, ya están en la parte muscular. El centro frénico es aponeurótico, tiene la forma de un trébol. Lateralmente, o sea, anterior, posterior y lateral, es muscular el diafragma. Inclusive la parte anterior que se inserta en la apófisis sigmoide y en las costillas lateralmente, y en la parte posterior que se inserta en la lumbar 1 y lumbar 2, formando los pilares del diafragma. En la parte posterior existen otros orificios, como por ejemplo el orificio aórtico, pero no es en el centro frénico el orificio aórtico, no es en la parte aponeurótica del diafragma. La parte aponeurótica del diafragma es solo el orificio de la vena cava inferior. Los otros orificios están por detrás, pero en la parte muscular, ¿me entienden? Por ejemplo, el orificio esofágico. El orificio esofágico se encuentra por delante de la columna vertebral, entre los pilares. ¿Quién más pasa por ahí por el orificio de la vena, perdón, del esófago? La arteria aorta descendente. No, junto con el esófago. Los nervios vagos, ¿no? Los nervios vagos anterior y posterior. ¿De acuerdo? Juntamente con el esófago. Y más por detrás, ya entre la columna y el diafragma, es el orificio aórtico, el orificio de la aorta. ¿Ya? Y vean ustedes cómo el orificio de la vena cava inferior está en el centro frénico. No hay contracción ahí en el centro frénico, pues no es muscular. El orificio del esófago está en la parte muscular, es como un hiato. Hiato esofágico. Entonces se produce estrangulamiento o cuando se contrae o los movimientos del diafragma puede existir como un diafragma que cierra y abre, digamos, el esófago, estrecha y abre el esófago. Doctor, disculpe, ¿podría ser como un esfínter o es diferente? ¿Cómo? ¿Podría ser un esfínter o es diferente? Decir esfínter en ese lugar, o es diferente el esfínter. Si es porque diferente al conducto esofágico, como es diferente. Es diferente. ¿Ya? Y más por detrás del diafragma está la aorta, la arteria aorta, que es la que lleva la sangre hacia dónde, hacia el abdomen. La aorta viene del tórax hacia el abdomen. No pasa prácticamente. Sí se dice que el orificio de la aorta perfora el diafragma, pero está más posterior. ¿Ya? En otras palabras, no es que perfora el diafragma. ¿Ya? Porque si perforara el diafragma también sería como el esófago, digamos, en cada movimiento existiría un estrangulamiento y no debería ser así en la arteria, ¿no? Que la arteria está llevando
sangre no debe existir estrangulamiento en la arteria, porque está llevando los alimentos, los nutrientes y el oxígeno a los tejidos. ¿Ya? Juntamente con la arteria aorta van el conducto torácico, ¿no es cierto? Que van donde termina el conducto torácico, el triángulo. En el ángulo yúgulo subclavio. En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Yúgulo subclavio Ángulo izquierdo. izquierdo. ¿No es cierto? Ahí termina el conducto torácico. ¿Dónde se inicia el conducto torácico? En la cisterna de Peque. En la cisterna del peque o cisterna lumbar. Ahí se inicia el conducto torácico. Pero atraviesa el diafragma, se dice así, ¿a través de qué orificio? El orificio aórtico para llegar al ángulo muscular. ¿Dónde se encuentra localizado la cisterna lumbar? ¿En qué nivel vertebral? L1 y entre L1 y L2. Ya ahí se encuentra. Es el sitio donde se hacen las punciones lumbares también, una anestesia lumbar. Ahí se introduce la aguja para dar la anestesia. ¿Cómo encontramos ese nivel? Ya vamos a conocer las crestas ilíacas, la unión, una línea que va por las dos crestas ilíacas, comunica prácticamente las dos crestas ilíacas, ahí se encuentra el espacio entre L1 y L2. Es hasta donde llega la médula espinal. Muy bien, volvamos al hígado. La cara visceral, aquí está la cara visceral. Esta es la cara diafragmática, aquí es la cara visceral. ¿Qué ligamento es este de la cara diafragmática? Falciforme. Falciforme, ¿no? Y aquí está la cara visceral. ¿Cómo reconocemos cuál lado es izquierdo y derecho? ¿Qué lado es este? Derecho, ¿no? Porque la parte derecha es mayor, ¿no? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Aquí va a estar en contacto con el estómago. Hay una impresión que se llama el lóbulo izquierdo de la cara visceral, la impresión gástrica. ¿Ya? Aquí el lóbulo derecho tiene otras impresiones, impresión duodenal, impresión renal, impresión suprarrenal. Ahora, por eso se llama cara visceral, porque está en contacto con la víscera, impresión cólica, ¿no? Con el ángulo cólico del intestino grueso, el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, la unión del colon ascendente con el transverso. Porque en el lado izquierdo está el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, o transverso con el colon descendente, en contacto con el vaso, ¿no? Entonces aquí están las cuatro impresiones que hay en el lóbulo derecho. Aquí, ¿qué lóbulo es este? Cuadrado. Lóbulo cuadrado, y aquí está el lóbulo Caudado. caudado. Le decía yo que no se llama caudado porque está en la parte inferior, porque este lóbulo es superior en realidad, sino que tiene esa forma de una cónica. Caudal es la parte inferior, ¿no? Como la parte caudal de los peces, de la cola de los peces. ¿Y esto qué es? La parte posterior. La vena cava inferior. El surco de la vena cava inferior, por donde pasa la vena cava inferior. Esta es la zona desnuda del hígado, ¿no? Muy bien. Y aquí hay un surco que vamos a ver internamente, ¿no? Aquí hay surcos portales y el surco transverso. El surco transverso, también llamado surco porta-hepático, es donde se introduce la tríada portal. Entonces, ¿cómo está formada la tríada portal? Vena porta hepática, Arteria hepática común. arteria y conducto biliar. Ya, eso es la tríada portal. Por ahí se introduce al hígado, por este surco transverso que divide al lóbulo, al hígado, el lóbulo cuadrado y caudado.
Este surco transverso se va a extender internamente. No lo vemos aquí internamente, pero internamente se va a extender, ¿ya? Dividiendo al lóbulo, a este lóbulo derecho, ¿ya? Una parte anterior y una parte posterior, inclusive aquí hay otro surco internamente, surco portal principal, el surco portal accesorio internamente, ¿ya? Inclusive se va a dividir en una parte medial y una parte lateral. Bueno, aquí de nuevo, en la parte posterior, se encuentra el surco de la vena cava inferior. ¿Cómo está fijado el hígado? El hígado está fijado principalmente por la vena suprahepática. Una vez que las arterias y la vena porta llevan la sangre al hígado, tiene que salir la sangre. ¿A través de qué sale la sangre? A través de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se forma la vena suprahepática? Por la unión de las venas hepáticas, derecha, izquierda y vena hepática intermedia. Se unen y forman la vena suprahepática. Esta vena de aquí termina en la vena cava inferior. Pasa la vena cava inferior y la vena suprahepática ya desemboca en la vena cava inferior. El ligamento frenohepático, ligamentos peritoneales, puede haber ligamentos falciformes o suspensorios, los ligamentos triangulares. Estos ligamentos triangulares fijan prácticamente los dos extremos, triangular derecho y triangular izquierdo, al tórax, al lado derecho y al lado izquierdo del tórax. Entonces están los ligamentos triangulares en los extremos del hígado. Ligamento coronario y el aumento menor. ¿Dónde termina el aumento menor? Viene el hígado y ¿dónde va? La curvatura menor en el estómago y una partecita al duodeno también, ¿no? Al duodeno. Principalmente la primera porción del duodeno, pero una primera porción del duodeno, la primera porción del duodeno, porción superior, está exento de unos 2 centímetros la parte inicial de la primera porción, donde se encuentra la ampolla duodenal, que está libre del aumento menor. Bueno, aquí hay un pedículo victoriano, luego una cápsula, se llama cápsula de Gleason, que está internamente rodeando al hígado, la cápsula de Gleason. De estos segmentos nace la vena suprahepática, les decía yo, aquí, esta es la vena suprahepática izquierda, o la vena hepática izquierda, vena hepática derecha y vena hepática intermedia o media. Aquí está el surco transverso, les decía yo que se extiende hacia el lado derecho, no en el lado izquierdo, el surco transverso. Y aquí están los surcos portales, uno interno y otro externo, que dividen, que se están dividiendo segmentos. ¿No? Ven aquí, esta es parte de la tríada portal. La vena hepática, que es la más importante de la tríada portal, la vena porta hepática, desde aquí. Y tiene una división primaria, la división inicial, una división secundaria a nivel de los surcos y una división terciaria ya a nivel de los segmentos. Entonces, cada segmento prácticamente tiene su propia irrigación. Aquí está la irrigación. El segmento 1 corresponde, ¿a qué corresponde el segmento 1? Al lóbulo caudal. Esto es como la manecilla de reloj. El segmento 2 al lóbulo izquierdo, la
pasa el segmento 5 al lóbulo derecho anterior, segmento 6, más medialmente el segmento 7 y en la parte superior vamos a ver el segmento 8. ¿Estos segmentos se pueden extirpar, doctor? ¿Los segmentos hepáticos en problemas se extirpan? Es decir, ¿por qué se ha dividido el segmento? Funcionalmente se ha dividido el segmento, porque muchas veces se tiene que extirpar una parte del hígado, ¿ya? Entonces, para extirpar una parte, o sea, al hígado se tiene que extirpar por segmento, porque cada segmento tiene su propia irrigación, ¿ya? Entonces el cirujano vamos a extirpar el segmento 2, o el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7, solo esa parte y solo esa parte que está afectada. Las otras partes no sufren problemas porque tienen su propia irrigación. ¿Ya? El hígado queda, como decir, intacto. ¿Ya? Cada segmento tiene su irrigación. Entonces, si tiene irrigación, es regenerable, entonces, el hígado. ¿Se regenera el hígado, doctor? Sí. No se regenera el hígado. El hígado ya está irrigado en segmentos. Hay 8 segmentos. Si se extirpa un segmento, no pasa nada con la irrigación. No se corta irrigación a los otros segmentos. No me debo entender. Porque cada segmento tiene su propia irrigación. A no ser que se corte la triada portal en la parte inicial, ya no va a haber irrigación de todo el hígado. Pero si se agarra solo un segmento y se extirpa, los otros segmentos están con su propia irrigación, no se ha cortado el hígado con su irrigación. Por eso es que se ha dividido en segmentos hepáticos. ¿Me dejo entender o no? Sí, gracias, doctor. No sufre necrosis. Necrosis es la falta de irrigación. Si no hubiera segmentos, se extirparía el hígado, una parte del hígado, y sufriría los otros segmentos la necrosis, ¿no? Pero aquí no. Es como si hubieran 8 mini hígados, cada uno con su irrigación propia. Gracias. Entonces la vena suprahepática derecha drena los sectores anteriores y posteriores del lóbulo derecho. Puede existir varias o un tronco común. 20% de los casos existe una vena hepática derecha inferior y drena la porción inferior del lóbulo. A ver, entonces, ¿quién irriga el hígado? Vamos a ver si entendieron. Vamos a discutir. ¿Quién irriga el hígado? Una irrigación nutricia y una irrigación funcional. Irrigación funcional, la vena porta hepática. Irrigación nutricia, la arteria hepática. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa es la irrigación del hígado. ¿Y quién acompaña a la vena porta hepática y a la arteria hepática? El conducto biliar. Entonces, ¿qué lleva la vena porta hepática y la arteria hepática? Las dos llevan oxígeno. Las dos llevan oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué lleva el conducto biliar que transporta bilis? Que saca de ahí de los lóbulos. ¿No es cierto? ¿Y quién recoge la sangre del hígado? Las venas hepáticas. Una cosa es hablar vena porta hepática, que es la que se está introduciendo al hígado, llevando los alimentos, oxígeno, la vena porta hepática. Y otra es las venas hepáticas, ¿ya? Que salen del hígado. Hay una derecha, otra izquierda y una intermedia. Salen del hígado y desembocan ¿dónde? En la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, no se confundan las venas. La que se introduce en la vena porta hepática, así se llama. Vena porta hepática, que es la vena porta que va a ir al hígado. La vena porta, ¿de dónde viene? De la unión de la esplénica, de la vena mesentérica inferior y mesentérica superior. Estas tres venas se unen
y forman la vena porta. ¿Me entienden? Esa vena porta se va a introducir al hígado y se va a dividir. Ahí esta división se llama vena porta hepática. División primaria, secundaria y terciaria, como dijimos hace un momento. Está llevando nutrientes del intestino. Hace un momento dijimos que cuando comemos, el intestino absorbe los nutrientes y los lleva al hígado para su metabolismo. ¿Quién lleva esos alimentos? Las venas mesentérica superior, mesentérica inferior, principalmente la mesentérica superior, que al unirse a la mesentérica inferior y la esfénica forman la vena porta. Y ahí en el hígado se forman las divisiones, las venas porta hepáticas. ¿Ok? División de la porta, vena porta hepática. Y hay las venas hepáticas, derecha, izquierda, intermedia, que se unen y forman la vena suprahepática, que desemboca en la vena cava inferior, llevando la sangre al corazón, al atrio derecho. ¿Ok? Para no confundir. La vena suprahepática izquierda drena los sectores paramedianos y lateral del lóbulo izquierdo, se dirige posteriormente al ligamento de Arán, se une al tronco de la vena media. Esa es la vena suprahepática izquierda. Entonces aquí están las venas suprahepáticas, ¿no? Izquierda, derecha e intermedia. Bueno, funcionalmente existe una línea, la línea de Cantor, que se extiende desde el borde derecho, o de la parte derecha de la vesícula biliar hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. Es una línea imaginaria, interna, no es externa, línea imaginaria interna, que va a dividir, vean ustedes, el lóbulo derecho prácticamente, esa línea de Cantor, se va a dividir en una parte lateral y una parte medial. Este es el lóbulo izquierdo. ¿Me entienden? Entonces aquí está la línea de Cantor, que es interna, imaginaria, se divide el lóbulo derecho en una parte lateral y una parte medial. Y aquí hay otro surco transverso, que divide el lóbulo derecho en una parte anterior y posterior. Entonces, anterior medial, posterior medial, lateral externo, derecho lateral, derecho posterior lateral, posterior lateral. Y este es el lóbulo izquierdo. Y la segmentación hepática fue hecha por Cognau en 8 segmentos, así como la inicia el segmento 1, como la altura del reloj hacia el lado izquierdo. El hígado izquierdo hay los segmentos 2, 3 y 4. El hígado derecho, 5, 6, 7 y 8. El lóbulo izquierdo también tiene segmentos 2 y 3. Lóbulo derecho hasta los segmentos. El lóbulo del tigre es el segmento 1. El lóbulo caudado también se llama lóbulo del tigre. Es lo mismo, ¿no? Aquí está la segmentación, la vena suprahepática y los segmentos hepáticos. Igual aquí tenemos la segmentación hepática. Igual ahí. Lo mismo. Aquí están las funciones que tiene el hígado. Secreta la bilis, una función endócrina metabólica. También actúa en los procesos de coagulación, en los procesos de formación de la sangre y almacenamiento del glucógeno. Es el glucógeno
un hidrato de carbono, un carbohidrato, Es un almacenamiento de los carbohidratos. energía. Es una reserva prácticamente. Nosotros comemos alimentos, el alimento, los carbohidratos se van a transformar en glucosa. El exceso de glucosa, porque podemos tener mucha glucosa, comemos mucho el alimento, por decir, exageramos en comer, entonces la glucosa, la reserva de glucosa, la glucosa se va a transformar en glucógeno, en el hígado y en los músculos, la reserva. Ahora cuando se necesita, de nuevo, vamos a decir, ustedes no tomaron desayuno hoy, porque ya el alimento les está pidiendo carbohidratos, entonces el glucógeno es transformado de nuevo en glucosa para ser utilizado. Ese es el almacenamiento que tiene el hígado. Aquí de nuevo las caras. Pues ya vamos viendo también aquí la vesícula biliar, que está la vena cava inferior, está el surco de la vesícula biliar y el surco de la vena cava inferior. Entonces, ¿qué representa la vesícula biliar? Almacenamiento de la bilis. Eso representa. ¿Y a través de qué llega el almacenamiento de la bilis? O la vesícula biliar tiene su propio conducto, se llama conducto cístico. El conducto cístico se va a unir a otro conducto que proviene del hígado, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, y van a formar un solo conducto que se llama conducto colédoco. El conducto colédoco que va a ir a desembocar en la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno a nivel de la cavidad mayor o ampolla de Barber. De nuevo, ¿no? Los dos segmentos. Las relaciones con diafragma, con la pared abdominal, la glándula suprarrenal, el lóbulo derecho, riñón derecho también, el estómago, el lóbulo izquierdo, el duodeno y el colon, el lóbulo derecho. En sus propias impresiones. Por eso la cara inferior se llama cara visceral por su relación que tiene con estas vísceras. Las relaciones con los ligamentos, que ya lo hemos nombrado, la irrigación a través de la arteria hepática y la vena porta. ¿Qué tipo de irrigación da la arteria hepática? Irrigación nutricia y la vena porta funcional. Es igual que los pulmones, irrigación nutricia y irrigación funcional también. Los pulmones, ¿cuál es la irrigación nutricia? ¿Quién da la irrigación nutricia a los pulmones? ¿Quién irriga los pulmones? ¿Nada? ¿La bronquial izquierda? ¿Ah? ¿La bronquial izquierda? ¿La qué? ¿La bronquial izquierda? Arterias bronquiales irrigan los pulmones. Esa es la irrigación nutricia. La irrigación funcional. Las pulmonares. Las venas pulmonares. Muy bien. Con las arterias pulmonares. ¿De dónde vienen las arterias bronquiales? Rama de quién? De la aorta torácica. ¿Qué otras ramas tiene la aorta torácica? Bronquiales, Esofágicas, mediastínicas, mediastínicas, intercostales posteriores, intercostales posteriores, diafragmática o frente superior y la bronquial. La aorta, ¿qué rama tiene la aorta abdominal? Se han ido nombrando unas arterias. diafragmática. El tronco cereal. Tiene ramas viscerales y ramas parietales. Las ramas viscerales, a ver, nombre de la aorta abdominal. ¿Estamos
estamos en el abdomen. Tronco celíaco. Tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Hepática, ahí al hígado. Gástrica izquierda, a la curvatura. Gástrica y la arteria esplénica, vaso. El tronco celíaco está rodeado por el sistema simpático y parasimpático, formando el plexo celíaco o plexo solar. ¿Okay? ¿Qué otra arteria tiene la aorta? Debajito de la Mesentérica superior. Mesentérica superior. arteria. Mesentérica ¿Cuál superior. era? Arteria Mesentérica superior. renal. Arteria renal a dos riñones, renal izquierda y derecha. Arteria mesentérica Superior. superior. ¿Dónde llega la mesentérica superior? El 1, ilio, el 1 ilio. ¿A dónde más? Colon ascendente, ciego, apéndice, colon ascendente y mitad del colon transverso. Es una mesentérica superior. La mesentérica inferior, mitad izquierda, el colon transverso, colon descendente, ¿qué más? ¿Conos sigmoides también o no? La arteria sigmoide, acá va la mesentérica inferior. Y parte superior del recto, rectal superior, esta es la rama terminal. ¿Qué otras arterias tiene? La aorta, veíamos tronco celíaco, renales, capsulares medias para las cápsulas suprarrenales, mesentérica superior e inferior, gonadales. En el hombre, ¿qué se llama la arteria gonadal? Testicular. La arteria testicular, los testículos. Y en la mujer, ¿qué se llama la arteria gonadal? Ováricas. Ovárica. Ovárica, ¿no? Arteria ovárica. Ahí ya la saben la trama de la arteria aorta. Y se divide la arteria aorta en ¿qué? Arteria ilíacas comunes. Arteria Ilíaca ilíaca primitiva, derecha y izquierda. Y la arteria sacral. La primitiva se divide en arteria ilíaca interna y ilíaca externa. La ilíaca interna va a la pelvis, a la pelvis, y la ilíaca externa va a los miembros inferiores. Ahí caen los miembros inferiores, se transforman en arteria femoral. ¿Y quién trae la sangre? La arteria aorta lleva la sangre con su rama y la sangre recogida por la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Si la arteria ilíaca primitiva son ramas de la aorta, entonces va a haber vena ilíaca primitiva. Vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, vena ilíaca primitiva forman la vena cava inferior. La unión de la vena ilíaca interna y vena ilíaca externa forma la ilíaca primitiva. La unión de las dos venas ilíacas primitivas forman la vena cava inferior que va por detrás del hígado y termina en el arterio derecho, pasando el orificio del diafragma, ¿no? Ya saben dónde se encuentra ese orificio. ¿Ok? Entonces es así. ¿Qué venas desembocan en la vena porta? Mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. Entonces, toda la sangre de los intestinos va al hígado, ¿no es cierto? Toda la sangre que viene del vaso va al hígado. La sangre del recto va al hígado. La sangre del recto va al hígado o no va al hígado. ¿Sí o no? ¿Ya se ahora, si les pregunto irrigación del recto, arterias y venas, ¿qué me van a contestar? ¿Qué me van a decir? Oye, el repaso. Mejor no les adelanto, ¿no? El recto tiene arteria y vena. Las arterias rectal superior, rectal media y rectal inferior.
Rectal superior, rama de quién es? De la mesentérica inferior, la rama terminal. La rectal media, rama de quién es? De la ilíaca interna. Y la rectal inferior, pudenda. ¿Así es? La rectal superior es la parte superior del recto. ¿Dónde va a desembocar? En la vena mesentérica, ¿no es cierto? En la parte superior del recto. Es decir, va al hígado, a través de la porta. Pero de la parte media e inferior del recto, que son las pudendas y la ilíaca interna, esas y la ilíaca interna se unen de la ilíaca externa, vena ilíaca primitiva y vena cava inferior. No va al hígado. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo doy un antiinflamatorio a un paciente. Por decir, tiene un problema en su encía, en el diente, una gingivitis, una inflamación de la encía de los dientes. Le doy el antiinflamatorio, va al estómago, ¿no es cierto? Luego va al duodeno. Luego cae el duodeno del antiinflamatorio, ¿dónde va a pasar? Después. ¿Quién lleva la sangre de los intestinos? Las venas mesentéricas. ¿Cierto? Tiene el intestino delgado, ¿qué vena mesentérica? ¿Superior o inferior? Superior. Muy bien. Que se une a la inferior, que a la esclénica y porta. Es decir, el antiinflamatorio va a ir al hígado. ¿Sí? Porque es por la vena mesentérica. El intestino. Llega al hígado. El antiinflamatorio sale del hígado a través de qué? Venas suprahepáticas que desemboca en la vena cava inferior y así es llevado al corazón y ya el corazón se distribuye donde tiene que ir no vamos a hablar por la carótida externa, lingual, etc. No vamos a hablar de eso. Pero pasa por el hígado el medicamento que yo doy por vía oral, pasa por el hígado. Así coloco un supositorio, ¿pasa por el hígado o no? No pasa por el hígado, porque es absorbido por la vena ilíaca interna o hipogástrica. La ilíaca interna se une a la vena ilíaca externa y forman las venas ilíacas primitivas, y esta vena ilíaca primitiva forma la vena cava inferior que pasa por detrás del hígado y se dirige al corazón. No pasa por el hígado. Si una persona tiene una enfermedad hepática o un problema hepático, no le voy a dar un medicamento vía oral para que pase por el hígado, más bien va a perjudicar al hígado, ¿no? Porque una droga un medicamento es una droga, no es un tóxico, digamos que el hígado tiene que metabolizar. Entonces yo no quiero que pase por el hígado, entonces el supositorio no pasa ya por el hígado, va directamente al corazón a través de la vena cava inferior para distribuirla donde tiene que llegar, no pasa por el hígado. Esa es la importancia, digamos, de que ustedes conozcan la irrigación del recto. La parte superior pasa por el hígado, vena mesentérica. La parte inferior, la pudenda y la ilíaca interna son los que absorben, que es parte del sistema por Disculpe, doctor. El sistema de la vena cava inferior. Disculpe, doctor, no sé, estoy un poquito en controversia, si es que me puede despejar la duda. Por ejemplo, irrigación hace hincapié, ¿no?, a la distribución de las arterias. Llevan sangre oxigenada, a excepción nomás de una, ¿no? Y drenaje venoso es aplicable a venas, ¿no?, como afluente con sangre impura, ¿no? Y usted estaba diciendo irrigación, pero como la aplicación de venas, esa parte estoy medio confundido un poco. No sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado. ¿Cómo es la irrigación? O sea, irrigación hace hincapié a arterias, ¿no? Y drenaje venoso a las venas, ¿no? Sí. Es que el hígado tiene una doble irrigación. Irrigación nutricia y irrigación funcional.
de la doble irrigación que tiene. Las venas porta-hepáticas que se introducen en el hígado dan la irrigación funcional. Ahora, las otras venas que salen del hígado, que se llaman venas hepáticas, son las venas que están recogiendo la sangre. Que están llevando la sangre, o que están llevando la sangre al hígado, es la vena porta-hepática principalmente, llevan nutrientes que vienen del intestino. Como están llevando nutrientes, por eso se llama irrigación funcional. Porque las venas no llevan nutrientes. Las venas suprahepáticas van a llevar desechos. ¿Por qué se llama irrigación nutricia? La irrigación de la que se introduce por el porta hepático. Porque está llevando nutrientes del intestino. Por eso es irrigación nutricia. Y hay la arteria hepática que lleva el oxígeno. Irrigación nutricia, irrigación funcional, desempeñan esas dos componentes, la arteria y la vena. Gracias. Porque en realidad el hígado tiene una doble nutrición proveniente de la vena y de la arteria. Gracias, doctor. Ahora, existen unas venas se llaman venas esofágicas. El esófago es una porción cervical, una porción torácica que es mayor y tiene una porción abdominal que se introduce al abdomen, más o menos unos 2 centímetros, la porción abdominal del esófago. Las venas de la porción abdominal del esófago van a desembocar a nivel del sistema porta. Por ejemplo, en el hígado hay una enfermedad que se llama hipertensión portal. Esa hipertensión portal obliga a que la sangre vuelva, retroceda. ¿Y dónde vuelve la sangre? Al esófago, es decir, a la mucosa del esófago donde se reúnen las venas. Y esa hipertensión, haciendo volver la sangre al esófago, dilata las venas del esófago, produce lo que se llama varices esofágicas, debido a una hipertensión portal. Entonces las varices esofágicas muchas veces revientan y hacen sangrar a nivel del esófago y el paciente puede vomitar sangre. ¿Debido a qué? Debido a esas varices esofágicas. El alimento que producimos daña las varices y produce sangramiento. Entonces es importante desde el punto de vista anatómico que ustedes también conozcan ese tipo de irrigación. Gracias. Entonces hay los conductos biliares. Les decía que la vesícula biliar es de aquí, es donde el almacenamiento de la bilis en su propio conducto se llama conducto cístico. ¿A qué se une el conducto cístico? Está unido al conducto hepático. Este viene del hígado, este conducto hepático. Conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, forma el conducto hepático común, que se une al conducto cístico y forma el conducto podéroco, que termina en el duodeno. En la segunda porción del duodeno. Este es el conducto colédoco. Aquí que va a estar el hígado, ¿no es cierto? Aquí arriba. Vean que se forma un triángulo. Conducto hepático, conducto cístico, y aquí imaginariamente tenemos el hígado. Este se llama triángulo de Carnot. Y aquí es donde nosotros encontramos el contenido del triángulo de Carnot o vídeo cístico de Carnot. Es la arteria cística. Cística que está irrigando prácticamente al conducto cístico y a la vesícula biliar, ya que proviene de la arteria hepática. Ya conocemos también este triángulo, el triángulo de Carnot.
Muchas veces la vesícula biliar, la bilis, o la vesícula biliar puede almacenarse cálculos, los cálculos biliares, y ocasionar una inflamación de la vesícula. A eso se llama colecistitis, la inflamación de la vesícula. Y ese cálculo biliar es de una piedrita, ¿no? Para que ustedes entiendan, esta piedrita de sales biliares puede taponar o obstruir el conducto cístico. Por aquí tiene que salir la bilis y llegar al duodeno, ¿cierto? Pero si hubiera un cálculo aquí, ya no saldría la bilis, porque está el conducto cístico obstruido. Entonces, se va a inflamar la vesícula biliar y va a doler. Entonces se hace una ecografía y se ve que hay cálculo de la vesícula biliar. ¿Cuál es el tratamiento? Colecistectomía, el tratamiento quirúrgico. Se debe resecar la vesícula biliar. Se saca, se elimina. Se corta aquí en el conducto cístico, se liga aquí y se elimina todo esto. Se saca. Ya la bilis ya no tendría almacenamiento de bilis, sino la bilis vendría desde el hígado directamente a través de los conductos hepáticos y colédoco al duodeno. Ya no hubiera almacenamiento. Mucha gente que saca la vesícula biliar porque ha habido esa enfermedad, ¿no? Es decir, cálculo aquí en la vesícula biliar. Doctor, el gran problema de ellos, lo que yo he escuchado, es el asunto de la pancreatitis, que sería una complicación de todo ello, ¿no? Claro que sí. Es que aquí, como ven ustedes, aquí en el duodeno, desemboca el conducto colédoco y el conducto pancreático. El conducto pancreático principal no de Wilson. La bilis puede ocasionar también un problema en el páncreas, ¿no? La pancreatitis, que es grave, ¿no? La pancreatitis aguda. Esa es la vesícula biliar, que tiene un fondo, un cuerpo y el cuello de la vesícula biliar, explicado por la clínica cística. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Almacenamiento de la bilis, reservorio de la bilis. No se forma la bilis ahí, solo se almacena. Y el colédoco, de 4 a 8 centímetros, en la dimensión del colédoco, desemboca a nivel del duodeno, juntamente con el conducto de Wilson o pancreático. Vamos a dar un poquito el páncreas. También es una glándula el páncreas. Una glándula mixta, porque tiene una doble secreción interna y externa. ¿Cuál es la secreción externa o exócrina del páncreas? El jugo pancreático. ¿Cuál es la secreción interna o endocrina? Hormonas, glucagón, la insulina. La insulina, cuando falta la insulina, se produce aumento de la glucosa, la diabetes. Entonces la secreción exócrina es aquí, las enzimas pancreáticas, el jugo pancreático, insulina y glucagón, la endocrina. Es importante esta, la insulina, que es la que hace bajar la glucosa que tenemos en nuestra sangre. No hay la insulina, aumenta la glucosa, se produce la diabetes. Aquí en la parte endocrina se encuentra los islotes Langerhans. Y las células beta de los islotes Langerhans son las que están produciendo la insulina. Y aquí en la parte exócrina se encuentran los acinos del páncreas, que son los que producen el jugo pancreático, ¿no? Que sirve para el metabolismo de los alimentos también, con las enzimas pancreáticas. ¿Dónde se encuentra el páncreas? Se encuentra adosado prácticamente a la curvatura que tiene el duodeno. Ese es el duodeno. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno?
¿Cuáles son? Ya me van a decir más tarde. Entonces, la cabeza se encuentra en el duodeno, que aquí está la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza, aquí está el cuello del páncreas. Es donde en la parte posterior del cuello del páncreas es donde se forma la vena porta. Las tres venas, la vena mesentérica y la esplénica, confluyen ahí o se reúnen en la parte posterior del cuello del páncreas y es ahí donde se produce la formación de la vena porta. El cuerpo del páncreas, y esta es la cola del páncreas que está en comunicación con el vaso. Ahí existe un ligamento que une estos dos que se llama ligamento pancreático esplénico. El cuerpo tiene una cara anterior, posterior e inferior. También en la cola del páncreas, en la parte inferior va a estar el riñón izquierdo, va a estar en comunicación con el riñón izquierdo a través del ligamento espleno-renal también. Las relaciones con el colon, con el estómago, aquí está el páncreas, relaciona con el estómago. Aquí va a estar el colon transverso, la vena cava inferior, la aorta, vasos renales, vena porta, esplénica con el riñón izquierdo. Aquí está el hígado, aquí está el estómago, aquí va a estar el parte del páncreas. El retroperitoneal, principalmente su cara posterior. Los conductos, aquí tenemos el conducto pancreático principal que viene, ¿de dónde se origina? De la cola del páncreas, todo el páncreas en realidad, al cuerpo, cuello, a la cabeza del páncreas y va a terminar en la carúncula mayor. Y desde en la cabeza y parte del cuello del páncreas existe el conducto pancreático accesorio, condensatorico. Aquí está el conducto pancreático y el conducto colédoco, ¿no? Que viene de la arteria. La irrigación del páncreas, arterias pancreático-duodenales, superior y inferior, y ramas de la arteria esplénica. Drenaje linfático a través de los ganglios esplénicos y el plexo celíaco es que da la inervación. Y el vaso. El vaso también es un órgano abdominal, realizado en el hipocondrio izquierdo. Tiene una función linfática y linfática. En el vaso, cuando ustedes estudian mitológicamente, una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa blanca que formamos nosotros los maltigui va a dar lugar a la formación de linfocitos, glóbulos blancos. Por eso ahí la función linfática. Y la función hemática es el reservorio de los glóbulos rojos que ya murieron prácticamente. Es la sangre, reservorio de la sangre. Un glóbulo rojo vive 4 meses, 120 días, glóbulo blanco vive horas, semanas, días o años, ya no hay una definición dependiendo del glóbulo blanco. Las plaquetas viven de 8 a 10 días. Entonces, el reservorio de los glóbulos rojos es el vaso. Tiene una cara diafragmática, que está en relación con el diafragma, y tiene una cara visceral, en relación con el riñón, en relación con el colon, recuerden el ángulo cólico izquierdo, con el riñón izquierdo y el estómago. Tiene un borde superior y un borde inferior. Entre las caras viscerales se encuentra el ilio del vaso, por donde se introducen la arteria esplénica, ¿no? Rama del tronco celíaco, que es la que irriga al vaso. En relación con el diafragma, estómago, riñón, colon, páncreas. Aquí
aquí están las caras, las tres caras, las cólicas renal y gástricas, y la cara visceral, y el ilio del vaso. Sus relaciones peritoneales, intraperitoneal, tiene su propio ilio, excepto el ilio, el hígado, perdón, el vaso, a nivel del ilio no tiene peritoneo, y está unido al estómago a través del ligamento gastroesplénico y al riñón a través de los ligamentos espleno-renal. La arteria esplénica es la que está irrigando al vaso que proviene del tronco celíaco. Esta arteria esplénica va por detrás, por la parte superior y posterior del páncreas y así llega al vaso para dividirse en ramas. Esta es la vena esplénica que se une a las venas mesentéricas para formar la vena porta. Muy bien. La próxima seguimos con los. Gracias, profesor.